Familia, bienvenidos a su programa Todo es Posible. Soy el pastor Alberto Delgado desde la ciudad de Miami, Florida. Me gozo estar aquí, claramente, en este programa que con tanto amor preparamos para cada uno de ustedes. En el día de hoy estoy muy bien acompañado. Mi queridísima esposa conmigo. Gloria a Dios. Tremendo, Alberto, Mariana. estar aquí compartiendo contigo en tu programa y de verdad que es una bendición el poder unidos, nosotros dos, preparándonos para llevar una palabra de impartición a tu vida. Sabemos, Alberto, que la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo, cosas nuevas. Yo siempre digo eso porque es que es así. Hay cosas nuevas constantes. Cada día Dios tiene algo nuevo que ministrar a mi vida y que ministrar a tu vida. Vamos a y hablar de algo ministrar a tu vida importante. también. Algo importante, porque a veces cosas que son básicas, al no mantener nosotros esos fundamentos activos, como que se van desapareciendo y la iglesia no le da importancia a, ¿cómo puedo decir? A los fundamentos. A los fundamentos, los tornillos básicos que aguantan la maquinaria completa. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Estamos en tiempos proféticos y tenemos que conocer más y tener mayor revelación de quién es la persona del Espíritu Santo. Esto no estoy hablando aquí que esto es un espíritu, es una cosa. No, es una persona. Exacto. Y no solo es una persona, es Dios. Es Dios. El gran misterio, que aunque hay un solo Dios, hay tres personas en ese solo Dios. Explíquelo, pastor. No puedo explicarlo. Y si lo pudiera explicar, tú no lo podías entender. Padre, Porque- Hijo y Espíritu Santo. Exactamente. Tres personas, un solo Dios. Qué tremendo, ¿no? Exactamente. Como tú dices, como tú no me has enseñado, ¿no? Dios Padre es el que planea, Él sí el planifica que planea. todo. Jesús es el verbo, el que ejecuta. El que ejecuta lo planeado. Y el Espíritu Santo es el que nos revela. Es revelado. El revelador. Y eso es tremendo. Porque Tremendo. esas en las virtudes primarias de Dios en sus tres personalidades. Y claro, esto es importante porque en este momento Dios le habla en diferentes tiempos a la humanidad. Y ahora estamos bajo la dispensación del Espíritu Santo de la iglesia, De la gracia, sí. que es la gracia. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo está encargado de este periodo de tiempo. Y Él es quien nos revela, etcétera. Digo el etcétera, porque cuando Cristo sube dice, es importante que yo me vaya, en el Evangelio de Juan, porque quiero mandar el Consolador. Eso es. Alberto, Jesús le dijo eso a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya. Claro. Porque les voy a enviar el Consolador, el Paracletos. Que esa palabra en griego La palabra griega. significa ayudador. Sí, tiene 8 significados. Uno es ayudador, el que siempre está contigo, el que no te abandona. Ay, pero eso me gusta. O sea, el ayudador quiere decir que es el que siempre nos va a ayudar. El que siempre está contigo es siempre presente. O sea, que siempre está ahí. Ahora, a mí me gusta mucho la palabra consolador. Porque Jesús, Dios sabía que en algún momento de nuestra vida, en algún momento de tu vida, O en varios momentos de nuestra vida. en varios momentos ibas a necesitar un consolador. Un consolador. Ibas a necesitar consuelo. Así que qué tremendo. Cómo Dios planea las cosas, cómo Dios te tiene en mente, te tenía en mente a ti para tú poder reconocer que este ayudador está en ti, que Él te iba a dejar el consolador, el ayudador, el siempre presente, el que hace justicia, Alberto, el defensor. Sí. Claro, el defensor. Estas son A ti. atributos de Dios. Lo que pasa que están en las manos del Espíritu Santo. Así como esa unción cae sobre nosotros y Él la aplica de acuerdo a nuestra necesidad. Porque el Espíritu Santo es Dios. Dios, decimos, Dios nos habla, sí, Dios nos habla. Pero ¿quién nos habla en este pacto? ¿Quién nos habla en esta dispensación? Es el Espíritu Santo. El que está en nuestros corazones. ¿No sabes tú que tú eres templo del Espíritu Santo? Y la gente dice, bueno, pero yo recibí a Cristo, pero nunca recibí al Espíritu Santo. No estás equivocado.
Si tú recibiste, estoy diciendo que las tres personas son un Dios. Es imposible recibir a Cristo y no recibir al Padre y no recibir al Espíritu Santo, porque nada más que hay un solo Dios. Tú recibiste a Dios en un periodo de tiempo que Jesucristo fue mandado a la tierra a pagar por nuestros pecados. Y Él es el Salvador. Esas son partes de su, igual que le decimos a Paracletos, al Espíritu Santo, y con esas virtudes o esos atributos. Bueno, Cristo es el atributo de nuestro Salvador porque paga nuestra deuda. Recibimos a Cristo, recibimos a Dios. Y nada, con nosotros está el Espíritu Santo, está nuestro Señor, enseñándonos, hablándonos, dirigiéndonos, guiándonos en el camino, guiando la iglesia en general y guiándote a ti en particular. Alberto, hay muchas personas que no, que no caminan o que no reconocen ese poder del Espíritu Santo que está en ellos. Tú acabas de decir, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros nos da un poder sobrenatural para que, como tú dijiste, podamos percibir esa voz que nos quiere guiar, vete por aquí, o esa voz interior a nosotros que nos dice, no vayas por aquí, vete por aquí, no vayas por aquí, entra por esta oportunidad o no entres por esa oportunidad. O sea, en la medida que nosotros tengamos más intimidad y más comunión, conozcamos la palabra, vamos a ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos quiere guiar, porque el Espíritu Santo es quien te guía. Es tu guía, es tu dirección. Entonces muchas personas no caminan en ese poder, Alberto, y es porque no saben que lo tienen, nadie les habla de eso. Este es el punto. Tenemos que comprender que cuando recibimos a Cristo somos salvos, pero que tenemos al Espíritu Santo igual que tenemos al Padre. Ahora bien, lo que pasa es que hay una experiencia subsiguiente a la salvación. Digo subsiguiente porque no es necesario para ser salvo. Para ser salvo, nosotros descansamos en la obra de Cristo. No en lo que nosotros hacemos, en lo que Él hizo. Y lo que Él hizo es la obra, la cual nosotros, confiando en esa obra, creyendo en lo que Él hizo, en esa obra, somos salvos. Le rendimos nuestra vida. Entonces, ya después que tú recibes a Cristo, que el Espíritu Santo en ti, eres salvo. Pero hay una experiencia subsiguiente o subsecuente, la cual se llama el bautismo del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo. Esto es importante, porque repito, no es para ser salvo. Aunque años atrás habían iglesias que predicaban que había que tener el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo, pero eso es una ignorancia total de las Escrituras, no es cierto. Pero sí es necesario para caminar en un nivel de poder mayor que el que tenemos. Quiere decir, cuando recibimos a Cristo, recibimos autoridad. Esa palabra autoridad en griego es exousia. Pero cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos poder. No más que, es un poder que acompaña a la autoridad. Se llama dunamis. Ese dunamis es de la raíz de la palabra dinamita. Una explosión. Una explosión que impacta de poder. Y cambia claramente. Y eso fue lo que pasó. Jesucristo, antes de subir al cielo, en el libro de los Hechos, le dice a los apóstoles, no se vayan, esperen aquí en Jerusalén a que yo les envíe el Consolador, la promesa, ¿no? La promesa que les he dado, y la promesa era en el Evangelio de Juan, que iban a recibir el Espíritu Santo, el Consolador iba a ser enviado por él. Entonces, vemos que recibimos ese poder, porque recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Así que ya nos está diciendo que cuando el Consolador venga, van a ser bautizados o van a recibir una unción especial, la cual es un poderío dinámico que va a acompañar la autoridad que ya tienen. Esto es interesantísimo. Tremendo, ¿no? Poderoso. Estás dándonos una clase. Entonces, nada, es así.
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo en nosotros, se está refiriendo a la salvación. Cuando habla del Espíritu Santo sobre nosotros, se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Que la evidencia es el hablar en lenguas angelicales, ¿Por el qué? hablar en lenguas. ¿Por qué? En el capítulo 1, el capítulo 2, versículo 1, dice que estaban en el aposento alto. Eran 120 de ellos. Estaban en el aposento alto. Los apóstoles, otros discípulos, María estaba ahí, la mamá de Jesús, etc. Entonces, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ahí es cuando cae sobre toda carne la promesa de Joel. Dios habló a través del profeta Joel y dijo que en los postreros días iba claramente en la lluvia temprana y tardía, iba a caer esa unción sobre la iglesia, que es el Espíritu Santo sobre toda carne. Derramado sobre toda Porque en el Viejo Testamento no era sobre toda carne, nada más que el Espíritu Santo operaba temporariamente sobre el profeta, el sacerdote y el rey. Temporariamente. Pero Joel dice, en los postreros días va a caer sobre toda carne. Ese es el momento que cae sobre toda carne y es el comienzo de la iglesia. Con la autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo hemos sido sumergidos. Así que ya está dado. ¿Qué pasó cuando reciben entonces ese día el Espíritu Santo por primera vez? Hablan en lenguas. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Lenguas extrañas. Lenguas angelicales. Angelicales. Que nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Claro, porque entonces el capítulo 14 de 1 de Corintios nos deja saber que esas lenguas que nosotros recibimos cuando el bautismo del Espíritu Santo cae sobre nosotros, esas lenguas, eso es una oración, porque hablamos con Dios. Así que el hablar con Dios quiere decir oración. Hablamos con Dios misterios que nada más Dios sabe. Nadie lo entiende. Ese nadie lo entiende es extremadamente importante, porque quiere decir que yo estoy orando algo que no entiendo, estoy orando algo que nadie entiende, y en ese nadie está Satanás, que no sabe por dónde le vamos a caer a palos, porque él no sabe la táctica militar con la que el Padre y yo estamos hablando, y es en lenguas. Tremendo. Esto es de gran importancia, gran importancia. Así que la iglesia necesita el bautismo del Espíritu Santo, sobre todo en este tiempo. No para ser salvo. Para recibir poder. Para recibir el poder de impacto, lo cual te ayuda a ti a atravesar aguas peligrosas y ayudar a otros. Claro. Alberto, a mí me impresiona, ¿verdad?, que hay personas que dicen, no, yo no creo en eso, en el hablar en lengua. Uy, no, ya eso pasó. Y yo les digo, pero ven acá. ¿Tú sabes cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Cuántos dialectos hay en el mundo? Hay miles de idiomas, miles de dialectos. Sí. Y entonces, eso sí la gente lo cree. Mas, sin embargo, tú no puedes creer que hay un lenguaje angelical en el cual tú puedas hablar con tu Creador, con tu Padre Celestial. ¿Por qué es tan difícil de creer que hay un lenguaje angelical en el cual yo me comunico con Dios? Y sí puedo creer que hay miles de dialectos en el mundo, ¿me entiendes? Claro, pero la cosa aquí es que, acuérdate, que cuando estás hablando en lengua, nadie sabe, nadie estás tú también. Nadie lo sabe, nada más que Dios. Pero es el Espíritu Santo, porque esta es la oración perfecta. Cuando nosotros oramos con nuestro entendimiento, podíamos tocar ciertos puntos y añadir incredulidad a ellos, o duda, o tal vez, Señor, y podemos poner la palabra de Dios, debilitarla, o aguarla, como digo yo. Pero cuando oras en lengua es la oración perfecta, porque esas palabras que tú salen de tu boca realmente son palabras que el Espíritu Santo está poniendo y haciéndote orar en la oración perfecta para que llegue al Padre. Y esto es muy importante porque la oración perfecta quiere decir que recibiremos en sí, cuando nosotros oramos a Dios, Dios tiene algo para nosotros que Él quiere oír de nuestros labios, que estamos listos. Y por eso oramos.
pidiéndole a Dios que haga esto, que haga lo otro, que nos ayude en lo otro, lo otro, lo otro, para alcanzar algo. Y ese algo que queremos alcanzar realmente es algo que Dios tiene para que tú recibas, pero nosotros tenemos una responsabilidad de movernos hacia eso, y parte de ese movimiento es a través de la oración. A través de la oración en fe. Entonces, la oración perfecta es en lenguas. Es en lenguas. Claro, oramos lo que el Espíritu pone que oremos. El orar en lenguas nos deja ver. Acuérdense que orar eres tú. Por eso dice ahí, no sé, creo que es el versículo 15 del capítulo 14, que me dice, yo oraré en el Espíritu y oraré con el entendimiento. Quiere decir, pero ¿cómo yo oro con el entendimiento? Cuando quiero oro, empiezo y paro. Pero lo que estoy orando, lo comprendo, porque estoy hablando en un idioma que yo sé. Yo hablo inglés y español. Cualquiera de los dos idiomas es mi entendimiento. Ahora bien, oraré con el entendimiento. Paro y termino sabiendo lo que he orado. Entonces dice, pero oraré en el Espíritu, refiriéndose a orar en lenguas. Que mi entendimiento queda sin fruto. Quiere decir que no lo entiendo. Pero Dios sí lo entiende. Dios sí lo entiende, pero yo no lo entiendo. Pero el punto que quiero acentuar aquí, que igual que yo oro con el entendimiento, que comienzo y paro, yo en lengua comienzo y paro. Soy yo hablando, soy yo orando. ¿Por qué? Porque soy yo. El que ora soy yo. Las palabras me las pone el Espíritu Santo y las suelto. Esa es la fe. Tengo que creer que el Espíritu Santo es quien me está colocando eso en mi boca, aunque mi mente me diga que parezco un tonto. Pero mi mente me dirá que parezco un tonto. Y aquellos que me puedan oír a mi alrededor crean que yo me he idiotizado. Sin embargo, dice la Biblia que estoy orando para Dios y Él me recibe y solo Él lo entiende. Y estas son lenguas angelicales. Por lo tanto, no me interesa lo que diga nadie, no me interesa lo que diga mi mente, me interesa lo que dice Dios. Alberto, hay personas a veces, como tú dices, que quieren razonar, quieren buscarle la lógica a todo. Y mira lo que dice Primera de Corintios. Esto es impactante. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Así que es tremendo. No podemos razonar. ¿Por qué? Porque es una experiencia sobrenatural, es espiritual. Tú tienes que creerlo en fe. Está hablando del Espíritu Santo, pero está hablando de Dios. Dios no se puede razonar. Exactamente. Tú no puedes razonar lo que Cristo hizo. Simplemente aceptarlo. Porque hizo algo que nosotros no nos merecemos. Y entonces, como es lógico. Es una locura, como dices, es una locura. Que tú pienses que un padre va a dar a su hijo para morir por pecadores. Todo parece una locura, claro, pero todo es una realidad. Así es. Otra cosa que el hablar en lengua me abre el camino para los llamados dones del Espíritu Santo. Así es. No son dones espirituales es otra cosa. Estos son los dones del Espíritu Santo, que son 9. Hay 3 categorías. Está la inspiracional, está la de revelación y está la de poder. En la inspiracional tenemos las profecías, las lenguas y la interpretación de lengua. Claro, interpretación de lengua es igual a profecía. Quiere decir que puede venir una profecía. Esto es Dios. Estas no son las lenguas de oración. Hay 2 tipos de lengua que tenemos que comprender. Cuando yo hablo con Dios es mi oración. Pero cuando Dios habla al pueblo, ya es Dios hablando, no yo. Ya eso es una profecía. Y que hay interpretación. Si es profecía pura, no hace falta interpretación. Si es en lenguas, claro, sí necesita interpretación claro, porque lenguas e interpretación igual a profecía. Entonces, la profecía puede venir en el idioma que todos conocen o puede venir a través de lengua y entonces una inspiración que interpreta esas lenguas. Esa es la parte inspiracional. La parte de revelación es la palabra de conocimiento. No conocimiento,
Así es como se le ha expuesto. Palabra de conocimiento, que es una porción de lo que Dios conoce de la persona, del presente o del pasado. También en algunas traducciones dice palabra de ciencia, que es igual que la palabra de conocimiento. Esa sería la primera. Lo segundo, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una porción de la sabiduría de Dios del futuro. Pues la palabra del conocimiento tiene que ver con el pasado o el presente. Si viene alguien y hay una inspiración, porque son revelaciones, y te dice algo de tu pasado o de tu presente, esa es la palabra de conocimiento en operación. Cuando te dice algo del futuro que va a suceder en ti, está hablando ahora la palabra de sabiduría. Así que tenemos inspiracionales de revelación 3 y 3, y los últimos 3 es la palabra de poder. Alberto, pero antes de que tú veas la palabra 3, ahora el Señor me está poniendo, me acuerdo, hace muchísimos años, hace como, yo creo que recién casados tú y yo, fuimos a un retiro de matrimonios. Y había una profeta que vino, ella y su esposo vinieron a hacer los que compartieron en el retiro. Y yo estaba recién, o sea, tenía los niños pequeños, yo no estaba muy envuelta en la iglesia como estoy ahora, estaba más envuelta con los niños. Entonces ella me da una palabra a mí, me dice, el Señor te va a llevar a las naciones, el Señor te va a usar, el Señor tiene esto para ti. Y yo, como yo no estaba, ni predicaba ni nada, ¿te acuerdas? Tú ni oraba en público. Nada. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, pues yo te dije a ti, esta persona, esta señora que vino aquí a predicar, me dio una palabra y ella, para mí que se equivocó, porque ella no sabe que yo no hablo, que yo no oro, que yo estoy más en la parte con los niños y en la parte de administración de la iglesia, pero no estoy envuelta ni en predicar, ni en enseñar, ni nada de eso. No te nada de púlpito. Y yo te dije, y yo le dije a Alberto, le dije, esta señora yo creo que está loca. Se equivocó porque conmigo no es eso. Más sin embargo, mira tú, cómo por eso cuando a uno le da una palabra... ¿Qué palabra es esa? Palabra de profecía. De sabiduría. De sabiduría. De porque ciencia, de futuro, claro, de futuro. Usualmente en las profecías está llena de palabras de sabiduría, porque tienen que ver con cosas futuras. Sí, me habló del ministerio de mujeres, de que yo iba a viajar, de que iba a predicar en las naciones. Y entonces, claro, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? La gente se ve en ese presente y dice, pero ¿cómo es posible? Pues no pueden ver que Dios tiene un plan más allá de las habilidades que tú tienes en ese momento. Entonces, se me está acabando el tiempo, quiero decir, entonces está el tercer grupo, que son los dones de poder, que es sanidades, porque hay diferentes maneras de sanidad. Hay diferentes maneras de sanidades que el Espíritu Santo utiliza. Hacer milagros y fe, pero fe especial, no la fe normal. Digo normal, que es la de creer en lo que Dios dice. Esto es más que creer en lo que Dios dice, es creer que Dios va a hacer algo impactante. El caminar sobre el agua, por ejemplo, el resucitar a un muerto, esos ya son dones de fe especial. Alberto, siempre Dios da una promesa, ¿verdad? Lo que esa pastora me habló a mí fue una promesa que Dios tenía para mí, una palabra de sabiduría de las cosas que Dios tenía para mí. Ahora, yo tenía que obedecer esa instrucción, porque si yo no me hubiera preparado, si yo no me hubiera puesto en las manos de Dios y prepararme, sí, claro, esa promesa nunca se hubiera llegado a realizar. Muy importante. O sea, que es importante cuando Dios te da una promesa, una palabra, tú tienes que obedecer la instrucción para que esa palabra se cumpla, para que esa promesa se cumpla en tu vida. Claro, nuestra responsabilidad tenemos que hacerla. Así es. Si no, Dios prepara algo, pero nosotros somos responsables de entrar en lo que Él ha preparado. En fin, estamos en tiempos que es necesario el bautismo del Espíritu Santo, porque estamos en tiempos difíciles. Como estamos en tiempos difíciles, tenemos que prepararnos con ese poder para encarar lo que venga a nuestras vidas y poder realmente llevar a través de los dones del Espíritu Santo, ayudar a otros. Así es, Alberto, y nosotros tenemos una serie que tú hiciste acerca del Espíritu Santo, sí, que está poderosa. Y vamos a hacer el próximo programa y vamos a hablar de 3 beneficios del Espíritu Santo en el próximo programa. Claro, tenemos que hacer otro programa de esto, pero bueno, en fin, el tiempo se nos está acabando. Pero tú, acuérdate que el Espíritu Santo, no le pidas a Dios que te lo dé, no te lo pida a Dios, pues ya te lo dio.
ya ha sido derramado sobre toda carne. Aquí no es que Dios te lo va a dar, ya ha sido dado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Recibirlo en fe. Tú eres quien recibes, tú eres quien oras, y eso, ¿cuál es la fe? Que oro con el entendimiento y oro en el espíritu. Comienzo y ceso. Algunas personas se emocionan, se caen. Otras tiemblan, otras sudan, otras se ríen, otras esto, otros están parados como un palo. Pero esto no es una situación emotiva ni emocional. Pues las emociones en muchos casos están envueltas, pero no tienen que estar envueltas. Por eso tú no puedes fijarte en lo que le pasó al otro. Tú tienes que ir tú y tu Señor, porque esta es una experiencia espiritual, no emocional. El tiempo se me acaba. Doy gracias a Dios por la sintonía de ustedes. Vamos a tener un segundo programa. Tenemos que hacerlo. Gloria a Dios. Bueno, gracias por tu sintonía. Este es el pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa y Omega. Me despido y te recuerdo en compañía de mi querida esposa que todo es posible. Si puedes creer. Amén.